tal? Saludos. Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro en Peña de Bernal en el segundo encuentro de médicos tradicionales aquí. Entonces ya se están instalando los puestos de todo lo que venden. Vamos a ver el desarrollo. El día de hoy se encuentra una exposición de cactáceas, de todas las cactáceas. Gracias. Sí, el artista, mi novio ahorita no está, Sí. hace los dibujos en pastel, como esto, y luego lo replicamos, ya sea impresiones en papel de algodón como esta. Tenemos stickers y tenemos playeras. Todos salen del dibujo Original de lo que traes. ¿De Xilitla? Sí, de Xilitla, ¿verdad? Aztlán, ese que está bien bonito por allá. No hemos ido por allá. ¿Ya fuiste para allá? No he ido. Y bueno, aquí la vendimia de diferentes partes, ya sea de Querétaro, de Guanajuato, que asistieron a este segundo encuentro. En este sí ya hubo más vendimia, en el primero no hubo. Bueno, vamos a ver las pláticas en cuanto empezaban a llegar los médicos tradicionales. Básicamente en estos encuentros vienen o invitan a curanderos tradicionales a que sigan compartiendo sus saberes, formas y procedimientos de curar para que ellos tengan como otras opciones, otras enseñanzas y se aperture mucho estos saberes y se siga preservando. Y ese ya es como su extracto, su tintura madre. Y ya de ahí ya ustedes pueden hacer otras cosas, como tenemos un frasco de 30 mililitros, agarramos 3 mililitros de nuestro extracto de huizache, lo revolvemos con 50% agua, 50% alcohol, que en este caso vendrían siendo 27 mililitros. Y ya tenemos, porque para nosotros también, como médicos, tener la plantita separada de ver, ahora quiero esto, ¿no? Es más fácil a veces ya tener el compuesto y esto es lo que quiero y va para allá. Y entonces, bueno, de alguna manera es como para ver otras filosofías, formas de los curanderos, procedimientos. Vamos a ver la siguiente ponencia. Anahuaca se dividía en Aridoamérica y Mesoamérica. Los otomís eran de Mesoamérica. Estaban en el centro de la ciudad, en el centro del país. Estaban en el centro y fueron desplazados. Se les relaciona a la altura de temporalidad cultural con los olmecas. ¿Quiénes son los olmecas? La cultura madre. Los olmecas nos dicen, nuestros padres nos dicen que venimos de las estrellas, dando a entender que no es origen en la tierra, sino que su origen es en el cielo. Después, otra cultura poco conocida, los tlatilcas. 3.900 años, los tlatilcas. El lugar de las mujeres hermosas. A un lado estaban los otomís. Los otomís se relacionan con todas las grandes culturas. También los otomís estaban con los tulas, también estaban con los toltecas, 2000 años después. También se les relaciona con los teotihuacanos, 2000 años. También con los cuicuilcas, 2000 años. También con los cholulas, 2000 años. En todos menciona que fueron desplazados. Ellos estaban ahí, llega otra gran cultura, la desplaza y ellos se mueven. Ellos migran, ellos se adaptan. Los otomís son los sobrevivientes, porque cuando llegaron los españoles, terminaron con el 90% de la población indígena. La cultura otomí sale invicta. ¿Por qué? En 1530, más o menos por el Estado de México,
en San Jerónimo. Ahí se identifica la primera cultura otomí y nace la cosmovisión otomí. Ellos empiezan a manejar los compadrazgos, empiezan a manejar la unión con su cosmovisión. De eso hablaremos un poquito al ratito. Entonces los otomí llegaron en el centro, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Naucalpan, Temuaya, Mazatepec, todos los lugares llenos de pinos, un clima de Mesoamérica, de pinos, de encinos, de verdores, de agua, porque ahorita los toltecas no tienen el clima que tenían en su esplendor. Se dice que ellos son los que cuando captaron el agua, ellos exterminaron ese clima y ahorita lo vemos semiárido. Los olmecas, como padre, madre de las civilizaciones mesoamericanas, después los tlatilcas, después Cholula, Huicuilco y Teotihuacán, los otomís estuvieron presentes. Pasan los años y cuando llegan los españoles a Puebla, a Huamantla, donde hay otomís, también fueron desplazados. Y ahora ya se llaman tlaxcaltecas, pero en su origen fueron otomís. Todavía hay vestigios. El año pasado tuve el honor de conocer a abuelos de Ixtenco, a un lado de Huamantla, a un lado de Apizaco. Y he tenido la oportunidad de visitar diferentes lugares otomís. Centro Ceremonial Otomí, que es el reconocido a nivel mundial, que está en el Estado de México. Y me da mucho honor, me engrandece mi corazón identificar que se unen más unidades, más etnias, más pueblos, más saberes. No nada más los ñañú, también los pueblos chichimecas. Huachichil, no sé pronunciarlo, pero Fray Bernardino de Sahagún nos habló de los chichimecas, de las culturas aridoamericanas a las que se les atribuye el imperio azteca, que fueron bajando hasta llegar a lo que hoy se conoce como Aztlán, bueno, que se conocía como Aztlán, luego el ombligo del mundo o el ombligo de la luna, México, y vamos a encontrar que había varias culturas, culhuacanas, Azcapotzalco, y podemos mencionar cientos de etnias, pero de culturas, los otomís están ¿en qué número? ¿En qué número de cultura se encuentran como de las primeras 10? Ya les di un avance. ¿En qué número lo pondrían como reconocido a nivel mundial? Los mayas, gente más, ahora sí que gente más fea. 2 no, tampoco, no, los mayas, los tarascos, los totonatos, los mixtecos, zapotecos. Entonces, ¿quién seguiría? Los otomís. Los otomí están en el 5º lugar más reconocido, con una población mínima, pero esa población mínima trabaja con comunidades, trabaja unida, y por eso sigue siendo la quinta a otras culturas que podríamos llamar que son más, pero realmente la cultura otomí es una de las más reconocidas a nivel mundial. Sigue su idioma. Para hacer cultura se requiere alimentación, vestimenta, idioma y cosmovisión. Le vamos a llamar filosofía o religión. Necesita esas 4 puertas para poder llamarse cultura. Si no las tiene, se quedaría en etnia. Para llamarse cultura, debe tener identidad de vestido, identidad de alimentación, identidad de idioma e identidad de visión. Religión, filosofía o como ahora se conoce como cosmovisión.
Entonces, en esa cosmovisión vamos a encontrar que se manejan los 4 rumbos, y entonces vamos a identificar que en la cosmovisión vamos a encontrar también 4 pilares. Un pilar de la cosmovisión es que hay la conexión con un todo. Llámale Virgen de Guadalupe, Ejecateo, Tonatiuh. Hay una conexión con lo divino, y eso divino lo plasmo, lo bajo, lo aterrizo. ¿Y en dónde lo aterrizo? ¿En dónde aterrizan esa conexión ustedes? Y algo físico en su hogar, ¿dónde lo pondrían? Es característico de las culturas otomís, chichimecas y en otras culturas tener un lugar de oratorio. Ese sincretismo que se hace. ¿Por qué sobrevivieron los otomís? Por ese poder de adaptación. Como dijera Darwin, el que se adapta sobrevive. El que no se adapta se va, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que esa conexión divina se va a plasmar en un altar. Aquí en esta región le vamos a llamar capillas. Capillas donde están los restos de los abuelos. Capillas en donde está la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Dolores Soriano, la Virgen, cualquier Virgen, Tonatiuh, o cualquier Dios, cualquier santo, perdón, Dios no, cualquier santo, cualquier deidad o cualquier Virgen que representa lo divino, de arriba lo bajo a mi hogar. La cosmovisión otomí lo tiene presente. Ahora, esas pequeñas capillas se modificaron y ya son los temazcalis. Recordemos que en las culturas chichimecas otomís, su semidesierto de Querétaro y Guanajuato, no hay tantos temazcales, sí los hay. Gustavo Leiva es un antropólogo investigador de los años 80 y él tiene ese trabajo de diferentes temazcales en todo lo que tiene que ver con la República Mexicana, y entonces encontramos que sí hay temazcales, pero no en abundancia como los hay en otros poblados, Puebla, Tlaxcala, que sí los hay, pero es otro clima y necesita meter calor. Entonces, equilibrar energía de calor de semidesierto de Querétaro no se necesita tanto, pero en unos poblados sí se necesita como herramienta terapéutica. Pero recordemos que estamos hablando de la cosmovisión otomí. 1, conciencia de lo sagrado. Eso sagrado lo aterrizamos en un santuario, en un altar, en un lugar de mi casa. Lo hago carne, lo hago presente. Lo manifiesto en el momento en que la abuela me entrega una pluma, en que la abuela me entrega un poposhkomi, en que la abuela me entrega una vestimenta, una cinta. Eso sagrado se conecta porque fue ritualizado, porque hubo un canto, porque hubo un rezo, porque hubo una danza. Y esa es la tercera. La tercera es la conexión con la comunidad. Se conoce como cosmovisión o se reconoce como cosmovisión el trabajo en equipo. Eso es algo que van a tener las culturas otomís. ¿Por qué a los aztecas, tenochcas o como les mexicas los derrocaron? Recordemos que se acaba de inaugurar 700 años de la ciudad de Tenochtitlan. 700 años. 3,800, 4,000 los otomís. ¿Por qué 700 años? Y de esos 700 años, 500 son conquistados. O sea, realmente la cultura tenochca, mixteca, mexica, 200 años. Solo 200 años lograron poner esas pirámides.
con esos 200 años tienen una cosmovisión, con esos 200 años tienen todo ese linaje ancestral. No, ellos lo que hicieron es tomo de los tulcuicuilcas, tomo de los mayas, tomo de la cruz foliar de los mayas, tomo la cruz mixteca de los tarascos o de los zapotecas, y entonces hacen un imperio. ¿Y por qué dicen que los otomís y los tlaxcaltecas y otras culturas son los que ayudaron a que, ¿cuántos españoles creen que vinieran en esos navíos? Y que vencieron un imperio que está hasta el Nicaragua, ¿no? O sea, de la náhuatl termina hasta Nicaragua. Toda esa cultura, bueno, todo ese imperio que duró 200 años, llegan los españoles y los derrocan. ¿Creen que fueron ellos? Claro que no. Fueron las otras culturas las que hicieron eso. Bueno, para no salirnos en el tema que ya todos sabemos, a lo que quiero llegar es, no se trata de denigrar a nadie, se trata de identificar de dónde viene esa información que se les atribuye a los aztecas. ¿A dónde está esa información que se les atribuye a este imperio? No es malo, yo siempre digo, son los romanos de los griegos, ¿no? Griegos como madre, y los romanos llegan y toman y adaptan. Algo así pasó con México. Todos identifican a los aztecas, todos identifican a los mexicas, pero es el resumen de todas las culturas. Es el resumen que nos lleva a este momento a identificar de dónde viene toda esa información, que es muy importante, y lo más importante es que identifiquemos que nosotros, los que estamos aquí presentes, que tenemos línea otomí, identifiquemos que de nuestra sangre habla que pudo sobrevivir miles de años, más de 3.800 años, que tiene una cosmovisión no tangible, aparente. Y aquí se va a hablar de la danza de luna, cómo procede, filosofía, inicios, pero se me borró información, así que tengo breve información de esta presentación. Somos ese hombre y mujer medicina, como todos ellos se reúnen y me pueden dar nada más puras tortillas y eso es más que suficiente. Entonces esa tortilla que él me va a entregar o ella me va a entregar a través de la siembra de mi padre, porque ahí está la energía. Y entonces en esta cosmovisión se maneja siempre la energía masculina y la energía femenina en interacción. Decíamos, fíjense cómo todo tiene la magia. La mujer es la cerradura y el hombre es la llave. Cuando la llave correcta entra en la cerradura correcta, se abre la puerta que hace el portal para crear la magia. La magia no nada más de creación de un ser humano, sino la magia de crear cada uno de nuestros proyectos, de esos proyectos en esa hermosa sexualidad sagrada que tenemos que enseñar a los niños a cuidar, a almacenar. Y bueno, les estaré compartiendo videos de las ponencias de lo que pude yo grabar para no hacer tan largo este video. Bueno, suscríbanse al canal, nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, saludos, bye.